Se sentó solo al borde de la calle con un uniforme descolorido en una vieja silla de ruedas, oxidada, sin placa, sin ceremonia, solo silencio. La gente pasaba a su lado, no se detenía, no preguntaba. Pero cuando los Marines llegaron marchando el desfile, se detuvo. Era una mañana gris en Maplewood, el tipo de pequeña ciudad estadounidense, donde el tiempo no pasa rápido y nadie tiene mucha prisa. El Día de los Caídos siempre era igual. Aquí las calles se llenaban de sillas plegables, banderas de papel y niños con bocinas de plástico. La banda de la escuela secundaria local afinaba alrededor de las 11:30, justo antes de que salieran los camiones de bomberos. Los ancianos con uniformes descoloridos se alineaban junto al monumento a los caídos, listos para marchar unas pocas cuadras para el saludo anual del pueblo. Pero este año alguien llegó, antes que nadie, en el extremo de Maple Avenue. Incluso antes de que aparecieran los organizadores, un hombre se sentó en silencio en una silla de ruedas. Su abrigo era viejo, sus zapatos estaban lustrados, y aunque sus hombros estaban encorvados, su espalda permanecía recta como un recuerdo muscular, nunca olvidado. Su nombre era Henry Thompson, y a menos que vivieras al lado probablemente, no lo habrías notado. No era el tipo de hombre que hacía ruido. No hablaba del pasado, ya no destacaba, pero hoy vestía su uniforme, no para lucirse, no para llamar la atención, sino porque este era el día que había elegido, el día del desfile. El último que vería Henry había hecho un arreglo discreto. Unos días antes, llamó a la puerta de su vecina, Sarah, algo que nunca había hecho en todos los años que ella vivió a su lado. Ella pensó que venía a quejarse de la pelota de fútbol. De los niños, en cambio, le entregó una pequeña bandera estadounidense y simplemente preguntó, ¿me llevarías al desfile el domingo? ¿Había algo en su voz? ¿Algo definitivo? No le habló del diagnóstico, no mencionó el dolor, no habló de cuánto tiempo le quedaba según el médico. Todo lo que dijo fue significaría mucho. Así que esa mañana, Cero lo ayudó a ponerse su uniforme de gala. Ya no le quedaba del todo bien los botones, le apretaban en el vientre y los hombros le quedaban sueltos. Pero él mismo se enderezó el cuello lenta, deliberadamente. Se miró al espejo una vez, solo una vez, y luego asintió. Henry Thompson no siempre había sido invisible. 70 años antes, era solo un chico de granja de Iowa, alto, delgado, terco. El tipo de joven que no decía mucho pero se ponía derecho. Cuando le hablaban, se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. En 1950, 2 semanas después de cumplir 18 años, la mañana después de que su hermano llegara a casa en una caja, envuelta en una bandera desde Iwo Jima. Él tampoco habló de eso en Corea. Henry vio más de lo que nadie debería: noches frías en trincheras heladas, amigos que se fueron en segundos, el tipo de miedo que se arrastra en los huesos y se queda allí, incluso después de que las balas se detienen. Pero hubo un día, un momento que nunca lo abandonó. Era finales de otoño de 1951. Su unidad fue emboscada cerca de un barranco. Humo, gritos, la tierra brotando a su alrededor. El mejor amigo de Henry, el cabo Johnson, fue alcanzado 2 veces, y su oficial al mando estaba inmovilizado bajo fuego pesado. La mayoría corrió a cubrirse. Henry no lo hizo, corrió hacia el tiroteo, sacó al oficial con una mano, cargó a Johnson a su espalda, y los llevó a ambos casi 400 metros a través del barro, y las balas debería haber muerto ese día, pero no lo hizo el oficial al mando, un joven teniente llamado David Martínez. Vivió Johnson. Número Henry nunca presentó un informe, nunca habló de lo que pasó. Cuando la guerra terminó, rechazó la condecoración, declinó la ceremonia. Todo lo que dijo fue: hice lo que cualquiera debería haber hecho. Luego desapareció, se mudó a Maplewood. En 1972 compró una pequeña casa, con un préstamo de la BA, cultivó tomates en el patio trasero, alimentó pájaros, arregló radios. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y nunca jamás fue al desfile, hasta hace aproximadamente una década. Fue entonces cuando empezó a aparecer, siempre solo, siempre callado, siempre observando desde la distancia. Sarah le había preguntado una vez por qué venía cada año, si odiaba las multitudes. Él había sonreído, suave y triste. Algunos de los chicos con los que serví les gustaban los desfiles. Supongo que los representaré, pero este año fue diferente. Este año no había venido a estar de pie. Este año vino a decir adiós. El cáncer había regresado con más fuerza que antes, su cuerpo estaba fallando, y Henry lo sabía. Los médicos le dieron 2 meses. No planeaba usarlos todos. Rechazó la cama de hospital, rechazó la morfina, se negó a ser recordado como alguien acurrucado en una habitación, esperando. En cambio, pidió que le plancharan el uniforme, pidió un paseo por el pueblo, una última mirada, un saludo final. Pero lo que Henry no sabía, lo que no podía haber imaginado, era que alguien más recordaba ese día en Corea, alguien a quien había salvado, y alguien que había esperado décadas para tener la oportunidad de pagar esa deuda. Exactamente a las 12:03 de la tarde,
El desfile empezó como todos los años, un coche del sheriff con luces intermitentes, una fila de tractores antiguos, la banda de música de la escuela secundaria, tocando un poco desafinada, Brownie Scouts, veteranos de Vietnam, con chaquetas. Harley Henry se sentó en silencio en el extremo de Maple Avenue, donde la ruta del desfile giraría, y regresaría a la plaza del pueblo. Pocas personas lo notaron. Algunos le echaron un vistazo cortés. La mayoría estaba concentrada en el desfile. Sus hijos, la música, las carrozas, a él no le importaba. Esto nunca fue para ser visto. Era para dar testimonio. Luego vinieron los Marines, 47 de ellos uniformes de gala, impecables, formación perfecta, ojos al frente, botas golpeando el pavimento en ritmo perfecto y liderándolos, el coronel James Martínez, el hijo del teniente David Martínez. Henry no lo reconoció al principio. Sienes grises, alto, severo, pero en la forma en que el hombre se comportaba, la forma en que escudriñaba a la multitud, medido, alerta, Henry vio algo familiar mientras los Marines se acercaban a la posición de Henry. Martínez levantó la mano, un movimiento seco y único. Toda la unidad se detuvo. Murmullos confusos se extendieron entre la multitud. El desfile detrás de ellos dudó. Los miembros de la banda redujeron la velocidad. Las banderas se inclinaron involuntariamente. Algo estaba sucediendo. Martínez se dio la vuelta, cruzó la calle solo, y se detuvo frente a la silla de ruedas de Henry. Sargento de Estado Mayor Henry Thompson dijo claramente, con la voz elevándose por encima del viento, «Usted no ha sido olvidado». Henry parpadeó. La multitud quedó en silencio. Martínez se dio la vuelta mirando hacia el pueblo. «La mayoría de ustedes no conocen a este hombre, pero sin él, yo no estaría aquí. En 1951, mi padre, el teniente David Martínez, fue herido en Corea. 2 balas sin cobertura, sin esperanza. Un hombre lo arrastró del fuego enemigo, arriesgando su vida para salvar a otros», señaló detrás de él. Ese hombre era Henry Thompson. Nunca se lo dijo a nadie. Rechazó una medalla, se mudó aquí y vivió en silencio, solo como si nada hubiera pasado. La voz de Martínez se quebró ligeramente, pero mi familia nunca lo olvidó, y cada año marchamos en una unidad que lleva su nombre, Pelotón de Thompson. La multitud se quedó inmóvil. Los teléfonos flotaban en el aire. Las madres abrazaban a sus hijos. Un solo aplauso comenzó, y luego se detuvo por reverencia. Luego, uno por uno, cada marín de la unidad dio un paso al frente, saludó y dijo en voz baja, «Gracias, sargento». 47 veces los labios de Henry temblaron. Sus manos temblaron. Luego, lentamente, con gran esfuerzo, levantó el brazo y devolvió el saludo. No dijo nada, pero sus ojos, brillando ampliamente, lo dijeron todo. Sarah se quedó a un lado con la mano cubriéndose. La boca no tenía idea. Nadie la tenía. El hombre que había alimentado pájaros y rechazado ayuda con sus compras era un fantasma de una guerra de la que nadie hablaba ahora. Estaba siendo honrado por la generación que había salvado sin saberlo. Los Marines reanudaron la formación. Marcharon no entre aplausos, sino en silencio. La multitud no se movió durante varios minutos. Los niños preguntaron a sus padres qué había pasado. Los veteranos se mantuvieron un poco más erguidos. Henry, aún en su silla, cerró los ojos por un momento. Ya no estaba solo. El desfile continuó. La gente finalmente se dispersó. La banda de música tocó su nota final. Los niños corrieron tras los dulces lanzados desde las carrozas. Los vendedores recogieron sus cosas. Pero algo había cambiado en Maplewood. La gente no solo volvió a sus rutinas. Esa tarde caminaron un poco más despacio, hablaron un poco más suave, miraron con más frecuencia al anciano en la silla de ruedas, al que habían pasado tantas veces sin conocerlo. Sarah llevó a Henry de regreso a su coche. Ninguno de los dos dijo mucho. Henry siguió mirando por la ventana durante el viaje a casa, no al pueblo, sino al cielo, como si buscara a alguien o esperara una señal. Ella estacionó frente a su pequeña casa blanca, lo ayudó a salir de la silla. Lo guió adentro antes de irse. Él le tomó la mano y dijo suavemente, «Gracias por traerme». Ella sonrió. «Creo que hoy nos trajiste a todos a algún lugar». Esa noche Henry murió mientras dormía, sin dolor, sin ruido. Solo quietud. Su mano descansaba sobre su pecho. Su uniforme aún colgaba junto a la puerta, y junto a su cama, cuidadosamente doblada, estaba la misma fotografía que había llevado en su bolsillo esa mañana, un joven marín embarrado y sonriendo con el brazo alrededor de un amigo que no estaba en el encuadre. No había medallas en la pared, ni placas, solo esa foto y una bandera doblada. La mañana siguiente, Maplewood amaneció con titulares que nunca esperaron. El último desfile, un héroe recordado. El video del saludo de los Marines se había vuelto viral. De la noche a la mañana, miles de compartidos, cientos de miles de reproducciones. Veteranos de otras ciudades se comunicaron. Las familias enviaron cartas extraños, condujeron horas para dejar flores en su porche. Frank Delaney,
una vez invisible, se había convertido en un símbolo en su funeral. La pequeña capilla estaba llena hasta la puerta. La gente se paró afuera, bajo el sol en silencio, sosteniendo banderas. El alcalde del pueblo dio un breve discurso, pero fue el coronel Méndez quien pronunció las últimas palabras. Él nunca quiso esto, nunca lo pidió, pero un hombre como Frank no pertenece al silencio para siempre. Hizo una pausa. Él salvó a mi familia, sirvió a su país, y nos recordó a todos que los héroes más fuertes no marchan por la gloria, marchan porque deben hacerlo luego. Vino el tributo final. Los mismos 47 Marines del desfile regresaron, no hablaron, marcharon una vez más lenta y deliberadamente por Main Street, pasando la iglesia, él hasta de la bandera, la casa donde había vivido. Frank se detuvieron frente a su casa, se quitaron los sombreros y saludaron sin palabras. Solo el sonido de una brisa y el susurro de las banderas. Esa noche la luz del porche de la casa de Frank permaneció encendida, también lo hicieron las velas al final de la cuadra, y la siguiente, hasta que toda la calle brilló. No en luto, sino en memoria, no en tristeza, sino en gratitud. Algunas personas son recordadas en titulares, otras en estatuas, algunas tienen historias transmitidas de generación en generación, pero hombres, como Frank Delaney, viven en silencio, se van en silencio, y con demasiada frecuencia, son olvidados en silencio. Nunca pidió ser notado, nunca exigió agradecimientos, no contó historias de guerra en bares, ni exhibió medallas en eventos del pueblo. Pero eso no significaba que su historia no importara. Importaba profundamente porque Frank representaba algo que todos necesitamos recordar, que el verdadero servicio es silencioso, que el deber no termina cuando el uniforme se quita, que algunos de los mayores héroes son los que nunca alzan la voz, solo la mano en un saludo. La vida de Frank no estuvo llena de premios o aplausos, pero estuvo llena de integridad, sacrificio y dignidad, y al final esas cosas importaron más que el reconocimiento, porque el reconocimiento se desvanece, pero el honor perdura con el paso de los años. A menudo olvidamos los nombres de quienes hicieron posible nuestra libertad, no porque no nos importe, sino porque el mundo se mueve muy rápido. Los desfiles van y vienen, las banderas suben y bajan, las guerras terminan y los recuerdos se desvanecen. Pero momentos como el de Frank nos recuerdan que el recuerdo no se trata de grandes gestos, se trata de elegir mirar más de cerca, de detenerse, de preguntar, de escuchar. Todos conocemos a alguien como Frank, un hombre mayor que camina lento, una mujer en el supermercado con un tatuaje militar, un vecino que siempre baja su bandera exactamente al atardecer. Sus historias están ahí esperando ser vistas, esperando ser escuchadas, así que la próxima vez que asistas a un desfile, o pases junto a un veterano tranquilo en un banco del parque, o veas a alguien en posición de firmes durante el himno nacional, recuerda a Frank. Recuerda que detrás de cada saludo silencioso puede haber una vida llena de valentía que el mundo nunca vio. Henry Thompson se sentó solo al borde de la calle, con un uniforme descolorido en una vieja silla de ruedas oxidada, sin placa, sin ceremonia, solo silencio. La gente pasaba a su lado, no se detenía, no, pero cuando los Marines llegaron, marchando, el desfile se detuvo. Era una mañana gris en Maplewood, el tipo de pequeña ciudad estadounidense donde el tiempo no pasa rápido y nadie tiene mucha prisa. El Día de los Caídos siempre era igual aquí. Las calles se llenaban de sillas plegables, banderas de papel y niños con bocinas de plástico. La banda de la escuela secundaria local afinaba alrededor de las 11:30, justo antes de que salieran. Los camiones de bomberos, los ancianos con uniformes descoloridos se alineaban junto al monumento a los caídos, listos para marchar unas pocas cuadras para el saludo anual del pueblo. Pero este año, alguien llegó antes que nadie en el extremo de Maple Avenue. Incluso antes de que aparecieran los organizadores, un hombre se sentó en silencio en una silla de ruedas. Su abrigo era viejo, sus zapatos estaban lustrados, y aunque sus hombros estaban encorvados, su espalda permanecía recta, como un recuerdo muscular nunca olvidado. Su nombre era Henry Thompson, y a menos que vivieras al lado, probablemente no lo habrías notado. No era el tipo de hombre que hacía ruido, no hablaba del pasado, ya no destacaba, pero hoy vestía su uniforme, no para lucirse, no para llamar la atención, sino porque este era el día que había elegido, el día del desfile. El último que vería a Henry había hecho un arreglo discreto unos días antes. Llamó a la puerta de su vecina Sarah, algo que nunca había hecho en todos los años que ella vivió a su lado. Ella pensó que venía a quejarse de la pelota de fútbol de los niños. En cambio, le entregó una pequeña bandera estadounidense y simplemente preguntó, ¿me llevarías al desfile el domingo? Había algo en su voz, algo definitivo. No le habló del diagnóstico, no mencionó el dolor, no habló de cuánto tiempo le quedaba según el médico. Todo lo que dijo fue que significaría mucho. Así que esa mañana, Sarah lo ayudó a ponerse su uniforme de gala.
Ya no le quedaba del todo bien. Los botones le apretaban en el vientre y los hombros le quedaban sueltos. Pero él mismo se enderezó el cuello, lenta y deliberadamente. Se miró al espejo una vez, solo una vez, y luego asintió a Henry Thompson. No siempre había sido invisible. 70 años antes, era solo un chico de granja de Iowa. Alto, delgado, terco. El tipo de joven que no decía mucho, pero se ponía derecho cuando le hablaban. Se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en 1950. 2 semanas después de cumplir 18 años, la mañana después de que su hermano llegara a casa en una caja envuelta en una bandera desde Iwo Jima, él tampoco habló de eso. En Corea, Henry vio más de lo que nadie debería. Noches frías en trincheras heladas, amigos que se fueron en segundos. El tipo de miedo que se arrastra en los huesos y se queda allí, incluso después de que las balas se detienen. Pero hubo un día, un momento que nunca lo abandonó. Era finales de otoño de 1951. Su unidad fue emboscada cerca de un barranco. Humo, gritos, la tierra brotando a su alrededor. El mejor amigo de Henry, el cabo Johnson, fue alcanzado 2 veces, y su oficial al mando estaba inmovilizado bajo fuego pesado. La mayoría corrió a cubrirse. Henry no lo hizo. Corrió hacia el tiroteo. Sacó al oficial con una mano, cargó a Johnson a su espalda y los llevó a ambos casi 400 metros, a través del barro y las balas. Debería haber muerto ese día, pero no lo hizo. El oficial al mando, un joven teniente llamado David Martínez, vivió. Johnson, número Henry, nunca presentó un informe, nunca habló de lo que pasó. Cuando la guerra terminó, rechazó la condecoración, declinó la ceremonia. Todo lo que dijo fue nice, lo que cualquiera debería haber hecho. Luego, desapareció. Se mudó a Maplewood en 1972. Compró una pequeña casa con un préstamo de la BA. Cultivó tomates en el patio trasero. Alimentó pájaros. Arregló radios. Nunca se hizo caso. Nunca tuvo hijos y nunca jamás fue al desfile. Hasta hace aproximadamente una década. Fue entonces cuando empezó a aparecer, siempre solo, siempre callado, siempre observando desde la distancia. Sarah le había preguntado una vez por qué venía cada año si odiaba las multitudes. Él había sonreído, suave y triste. Algunos de los chicos con los que serví les gustaban los desfiles. Supongo que los representaré. Pero este año fue diferente. En este año no había venido a estar de pie. Este año vino a decir adiós. El cáncer había regresado con más fuerza que antes. Su cuerpo estaba fallando, y Henry lo sabía. Los médicos le dieron 2 meses. No planeaba usarlos todos. Rechazó la cama de hospital. Rechazó la morfina. Se negó a ser recordado como alguien acurrucado en una habitación, esperando. En cambio, pidió que le plancharan el uniforme. Pidió un paseo por el pueblo, una última mirada, un saludo final. Pero lo que Henry no sabía, lo que no podía haber imaginado, era que alguien más recordaba ese día en Corea. Alguien a quien había salvado y alguien que había esperado décadas para tener la oportunidad de pagar esa deuda. Exactamente a las 12:03 de la tarde, el desfile comenzó. Empezó como todos los años a un coche del sheriff con luces intermitentes, una fila de tractores antiguos. La banda de música de la escuela secundaria, tocando un poco desafinada. Brownie Scouts, veteranos de Vietnam con chaquetas Harley. Se sentó en silencio en el extremo de Maple Avenue, donde la ruta del desfile giraría y regresaría a la plaza del pueblo. Pocas personas lo notaron. Algunos le echaron un vistazo cortés. La mayoría estaba concentrada en el desfile. Sus hijos, la música, las carrozas. A él no le importaban. Esto nunca fue para ser visto. Era para dar testimonio. Luego vinieron los Marines, 47 de ellos. Uniformes de gala impecables. Formación perfecta. Hoyos al frente. Botas golpeando el pavimento en ritmo perfecto. Y liderándolos, el coronel James Martínez, el hijo del teniente David Martínez. Henry no lo reconoció al principio en sienes grises, alto, severo, pero en la forma en que el hombre se comportaba, la forma en que escudriñaba la multitud, medido, alerta, Henry vio algo familiar. Mientras los marines se acercaban a la posición de Henry, Martínez levantó la mano. Un movimiento seco y único. Toda la unidad se detuvo. Murmullos confusos se extendieron entre la multitud. El desfile detrás de ellos dudó. Los miembros de la banda redujeron la velocidad. Las banderas se inclinaron involuntariamente. Algo estaba sucediendo. Martínez se dio la vuelta, cruzó la calle solo y se detuvo frente a la silla de ruedas. T. Henry, sargento de Estado Mayor R. Henry Thompson, dijo claramente, con la voz elevándose por encima del viento, usted no ha sido olvidado. Henry parpadeó. La multitud quedó en silencio. Martínez se dio la vuelta, mirando hacia el pueblo. La mayoría de ustedes no conocen a este hombre, pero sin él, yo no estaría aquí. En 1951 mi padre
El teniente David Martínez fue herido en Corea en 2 balas, sin cobertura, sin esperanza. Un hombre lo arrastró del fuego enemigo, arriesgando su vida para salvar a otro, señaló detrás de él. Ese hombre era Henry Thompson. Nunca se lo dijo a nadie. Rechazó una medalla, se mudó aquí y vivió en silencio. Solo, como si nada hubiera pasado. La voz de Martínez se quebró ligeramente, pero mi familia nunca lo olvidó. Y cada año marchamos en una unidad que lleva su nombre a pelotón de Thompson. La multitud se quedó inmóvil. Los teléfonos flotaban en el aire. Las madres abrazaban a sus hijos. Un solo aplauso comenzó, y luego se detuvo por reverencia. Luego, uno por uno, cada marín de la unidad dio un paso al frente. Saludo YD. En voz baja, gracias, sargento, 47 veces. Los labios de Henry temblaron. Sus manos temblaron. Luego, lentamente, con gran esfuerzo, levantó el brazo y devolvió el saludo. No dijo nada, pero sus ojos, brillando ampliamente, lo dijeron todo. Ansera se quedó a un lado, con la mano cubriéndose la boca. No tenía idea. Nadie la tenía. El hombre que había alimentado pájaros y rechazado ayuda con sus compras era un fantasma de una guerra de la que nadie hablaba. Ahora estaba siendo honrado por la generación que había salvado sin saberlo. Los marines reanudaron la formación. Marcharon no entre aplausos, sino en silencio. La multitud no se movió durante varios minutos. Los niños preguntaron a sus padres qué había pasado. Los veteranos se mantuvieron un poco más erguidos. Henry, aún en su silla, cerró los ojos por un momento. Ya no estaba solo. En el desfile continuó. La gente finalmente se dispersó. La banda de música tocó su nota final. Los niños corrieron tras los dulces lanzados desde las carrozas, los vendedores recogieron sus cosas. Pero algo había cambiado en Maplewood. La gente no solo volvió a sus rutinas esa tarde, caminaron un poco más despacio, hablaron un poco más suave, miraron con más frecuencia al anciano en la silla de ruedas al que habían pasado tantas veces sin conocerlo. Ansara llevó a Henry de regreso a su coche. Ninguno de los dos dijo mucho. Henry siguió mirando por la ventana durante el viaje a casa, no al pueblo, sino al cielo, como si buscara a alguien o esperara una señal. Ella estacionó frente a su pequeña casa blanca, lo ayudó a salir de la silla, lo guió adentro. Antes de irse, él le tomó la mano y dijo suavemente, «Gracias por traerme». Ella sonrió, «Creo que hoy nos trajiste a todos a algún lugar». Esa noche, Henry murió mientras dormía. Sin dolor, sin ruido, solo quietud. Su mano descansaba sobre su pecho. Su uniforme aún colgaba junto a la puerta, y junto a su cama cuidadosamente doblada estaba la misma fotografía que había llevado en su bolsillo esa mañana. En un joven marín embarrado y sonriendo, con el brazo alrededor de un amigo que no estaba en el encuadre. No había medallas en la pared ni placas, solo esa foto y una bandera doblada. A la mañana siguiente, Maplewood amaneció con titulares que nunca esperaron. El último desfile, un héroe recordado. El video del saludo de los marines se había vuelto viral de la noche a la mañana. Miles de compartidos, cientos de miles de reproducciones. Veteranos de otras ciudades se comunicaron. Las familias enviaron cartas. Extraños condujeron horas para dejar flores en su porche. Henry Thompson, una vez invisible, se había convertido en un símbolo en su funeral. La pequeña capilla estaba llena hasta la puerta. La gente se paró afuera, bajo el sol, en silencio, sosteniendo banderas. El alcalde del pueblo dio un breve discurso, pero fue el coronel Martínez quien pronunció las últimas palabras. Él nunca quiso esto, nunca lo pidió, pero un hombre como Henry no pertenece al silencio para siempre. Hizo una pausa. Él salvó a mi familia, sirvió a su país, y nos recordó a todos que los héroes más fuertes no marchan por la gloria, marchan porque deben hacerlo. Luego vino el tributo final. Los mismos 47 marines del desfile regresaron. No hablaron, marcharon una vez más, lenta y deliberadamente por Maple Avenue, pasando la iglesia, el asta de la bandera, la casa donde había vivido Henry. Se detuvieron. Frente a su casa, se quitaron los sombreros y saludaron sin palabras, solo el sonido de una brisa y el susurro de las banderas. Anoche, la luz del porche de la casa de Henry permaneció encendida. También lo hicieron las velas al final de la cuadra, y la siguiente, hasta que toda la calle brilló, no en luto, sino en memoria, no en tristeza, sino en gratitud. Algunas personas son recordadas en titulares, otras en estatuas. Algunas tienen historias transmitidas de generación en generación, pero hombres como Henry Thompson viven en silencio, se van en silencio y con demasiada frecuencia. Son olvidados en silencio. Nunca pidió ser notado. Nunca exigió agradecimientos. No contó historias de guerra en bares, ni exhibió medallas en eventos del pueblo. Pero eso no significaba que su historia no importara. Importaba profundamente, porque Henry representaba algo que todos necesitamos recordar, aunque el verdadero servicio es silencioso, que el deber no termina cuando el uniforme se quita,
que algunos de los mayores héroes son los que nunca alzan la voz, solo la mano en un saludo. La vida de Henry no estuvo llena de premios o aplausos, pero estuvo llena de integridad, sacrificio y dignidad. Y al final, esas cosas importaron más que el reconocimiento, porque el reconocimiento se desvanece, pero el honor perdura con el paso de los años. A menudo olvidamos los nombres de quienes hicieron posible nuestra libertad, no porque no nos importe, sino porque el mundo se mueve muy rápido. Los desfiles van y vienen, las banderas suben y bajan, las guerras terminan, y los recuerdos se desvanecen. Pero momentos como el de Henry nos recuerdan que el recuerdo no se trata de grandes gestos, se trata de elegir mirar más de cerca, de detenerse, de preguntar, de escuchar. Todos conocemos a alguien como Henry Anún, hombre mayor que camina lento, una mujer en el supermercado con un tatuaje militar, un vecino que siempre baja su bandera exactamente al atardecer. Sus historias están ahí esperando ser vistas, esperando ser escuchadas. Así que la próxima vez que asistas a un desfile, o pases junto a un veterano tranquilo en un banco del parque, o veas a alguien en posición de firmes durante el himno nacional, recuerda a Henry Ann. Recuerda que detrás de cada saludo silencioso puede haber una vida llena de valentía que el mundo nunca vio en los días y semanas que siguieron a su funeral. La comunidad de Maplewood se unió de maneras que nunca antes había hecho. Se organizaron reuniones en la plaza del pueblo, donde los residentes compartieron historias sobre Henry, sobre su vida, sobre su servicio. Las generaciones más jóvenes comenzaron a aprender sobre la historia de su país, sobre los sacrificios que se habían hecho para garantizar su libertad. Las escuelas comenzaron a incluir en su currículo la historia de los veteranos, y se establecieron programas para honrar a aquellos que habían servido. La comunidad decidió crear un monumento en honor a Henry y a todos los veteranos que habían servido. Era un lugar donde la gente podía venir a recordar, a reflexionar y a rendir homenaje a aquellos que habían hecho sacrificios por su país. Cada año, en el Día de los Caídos, la comunidad se reunía en el monumento, no solo para recordar a los caídos, sino también para celebrar la vida de aquellos que, como Henry, habían vivido en silencio, pero habían dejado una huella imborrable en el corazón de la comunidad. La historia de Henry Thompson se convirtió en un legado que se transmitió de generación en generación. Los niños aprendieron sobre su valentía y sacrificio, y los adultos recordaron la importancia de honrar a aquellos que habían servido. La comunidad se unió en un acto de gratitud, y el nombre de Henry se convirtió en sinónimo de honor y dignidad. Así, la vida de Henry, que había estado marcada por el silencio y la soledad, se transformó en un símbolo de esperanza y valentía. Su historia recordaba a todos que, aunque el tiempo avanza y las guerras pueden terminar, el sacrificio y el servicio nunca deben ser olvidados. En cada desfile, en cada saludo, en cada acto de bondad, la memoria de Henry Thompson vivía, recordando a todos que el verdadero heroísmo a menudo se encuentra en los actos silenciosos de aquellos que eligen servir sin buscar reconocimiento. Con el paso de los años, la comunidad de Maplewood continuó honrando a Henry y a todos los veteranos. Se establecieron becas en su nombre para ayudar a los jóvenes a continuar su educación, y se organizaban eventos anuales para recaudar fondos para organizaciones que apoyaban a los veteranos y sus familias. La historia de Henry se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de la comunidad, de la solidaridad y del respeto hacia aquellos que han dado tanto a cada aniversario de su muerte. La comunidad se reunía en el monumento, donde se colocaba una nueva bandera en su honor. Las historias de Henry se contaban una y otra vez, y su legado se mantenía vivo en los corazones de todos. La gente comenzó a entender que el verdadero valor de un héroe no se mide por las medallas que recibe, sino por el impacto que tiene en la vida de los demás. Así, la vida de Henry Thompson, un hombre que había vivido en silencio, se convirtió en un faro de luz para la comunidad de Maplewood. Su historia inspiró a otros a ser más conscientes de los sacrificios que se han hecho en nombre de la libertad, y a recordar que cada persona tiene una historia que contar, una vida que ha tocado a otros, de maneras que a menudo no se ven. La próxima vez que asistas a un desfile o veas a un veterano en la calle, recuerda a Henry Ann, recuerda que detrás de cada rostro hay una historia, y que cada saludo silencioso puede ser un testimonio de valentía y sacrificio. La vida de Henry nos enseña que, aunque el tiempo avanza, y las guerras pueden terminar, el honor y la dignidad de aquellos que han servido siempre vivirán en la memoria de quienes los rodean.